Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras. Comenzamos Demoliendo Mitos de la Política en vivo, transmisión número 88 desde la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, nuestra primera transmisión del año desde aquí, desde Bogotá. 5:05 de la tarde, una tarde ahora fresca por aquí, por Bogotá, después de un muy bonito día. Por la noche siempre en Bogotá la temperatura desciende y ya comenzó la baja, aunque todavía aparecemos en una tarde apacible por estos lugares del mundo. En la transmisión de hoy, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras, vamos a establecer el foco en la comedia, cómo caracterizarlo de otra manera, en la comedia, aunque quizás una comedia terrorífica, una comedia de terror, iniciada este lunes en la exclusiva ciudad de Davos, en Suiza, una ciudad dedicada eh, al turismo de lujo, naturalmente, con un centro de esquí súper exclusivo, hoteles 5 estrellas, precios inalcanzables, una ciudad en la cual todos los años realizan el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial. ¿Qué representa el Foro Económico Mundial, queridos demoledores y queridas demoledoras? También conocido como el Foro de Davos, precisamente por su realización en esa ciudad. Bueno, el Foro Económico Mundial representa la reunión llevada a cabo todos los años, desde principios de los años 70, en la cual las clases dominantes deliberan sobre la economía, la política, la sociedad. Las clases dominantes en el sentido de los megarricos, los grandes capitalistas, los grandes empresarios, dueños de las corporaciones multinacionales. Sí, allí deliberan sobre el presente y el futuro de la economía, la política y la sociedad. Y no solo deliberan, sino que también determinan los lineamientos para la economía, la política y la sociedad, a partir de los cuales posteriormente los gobiernos del mundo, sometidos a las clases dominantes, como, sí, cipayos, como súbditos, en lugar de representar los intereses de los pueblos, en realidad representan a estas clases dominantes, responden a los lineamientos y las órdenes de estas clases dominantes. Bueno, después de deliberar, determinan en este foro las directrices para los gobiernos del mundo y los gobiernos del mundo comienzan su implementación. Esa es la importancia, nada más y nada menos, de esta reunión anual, mis queridos demoledores y demoledoras, pero este año en esa reunión precisamente presenciamos una comedia. Una comedia porque aparecieron declaraciones, definiciones, frases, discursos verdaderamente desconectados de la realidad, completamente enajenados, ajenos a el presente, a la crisis, a la situación de descontento generalizado, algo así como un diálogo entre sordos, pero con muchísimos riesgos, porque una vez más, no solo deliberan, sino que además determinan los destinos de la humanidad en esa exclusiva ciudad y centro de esquí. Bueno, en la transmisión de hoy, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras, vamos a establecer el foco en las locuras, los desvaríos, las pavadas, las estupideces dichas por los líderes occidentales con relación a la guerra en Ucrania. Así que acompáñennos en este análisis, pero antes de comenzar
como siempre, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras, algunos saludos para quienes ya nos van acompañando, para quienes ya presencian nuestra transmisión una vez más desde aquí, desde Bogotá, desde distintos lugares del mundo, como por ejemplo Capitán Trueno desde Barcelona. Hola Capitán Trueno. Por ahí Norma Moreno desde Miami, desde Asturias, Francisco Jiménez Cherp, Beatriz Pulido desde Ciudad de México en la moderación, como siempre, gracias Beatriz. También de Ciudad de México, Neru, por ahí Gonzalo José Pérez Muñoz desde Madrid. Bueno, gente ya de varios lugares, Ana Casanova desde Chile, ¿dónde más? Navarra, Fumanchus, Elche, Raule, bueno, de todos lados, ya conectados por ahí desde España, Jaén, Levi Calvo también, por ahí gente también desde Argentina, desde Bogotá, bueno, más Barcelona, España, Iruña, mucha gente ya va apareciendo para esta nuestra primera transmisión desde aquí, desde Bogotá, una vez más sobre los desvaríos desde el foro de Davos. El foro de Davos, por cierto, comenzó el lunes, si no recuerdo mal, el día de mañana representa el último día, el día de cierre, y una vez más, este foro básicamente determina los destinos de la humanidad desde el 71, a partir de la iniciativa de un profesor alemán ligado intelectual e ideológicamente a los grandes capitales cercanos a o tendientes a las políticas neoliberales de la globalización, años 70, la globalización neoliberal todavía no había comenzado, pero ya en ese entonces este profesor determinó que las clases dominantes debían generar un espacio para la discusión y la decisión respecto a sus intereses, y a partir de entonces realizan todos los años este foro en el cual van determinando la agenda de todos los gobiernos del mundo, van determinando naturalmente también las posiciones de las grandes empresas, de los grandes capitales, y van determinando también las cuestiones ligadas a los conflictos bélicos, naturalmente también, incluida la guerra en Ucrania. Así que por ahí el análisis de hoy con una pequeña nota al pie. Esto no lo vamos a presentar hoy, pero sí quiero de alguna manera realizar un adelanto de lo que vamos a presentar seguramente el día sábado a partir de esto de aquí, nuestro mapa habitual. Hoy no vamos a establecer el foco en el frente, pero sí quiero realizar una referencia a una novedad más que importante, demoledores y demoledoras, en la ciudad de Krinky, ya que de acuerdo a versiones muy confiables, aunque aún no confirmadas a partir de documentos fílmicos o fotográficos, pero versiones muy confiables ya están estableciendo la reconquista de la ciudad de Krinky prácticamente en su totalidad por las Fuerzas Armadas rusas. De aquí a que esta parte de aquí, hasta hace poquito tiempo, aún en poder de Ucrania, esta zona de aquí, esta cabeza de puente o cabeza de playa, bueno, ya no aparezca en amarillo, sino que aparezca como zona gris, como paso previo a su declaración como zona roja o zona controlada por las Fuerzas Armadas rusas. No lo vamos a presentar hoy con su correspondiente análisis, demoledores y demoledoras, porque aquí no presentamos trascendidos, pero apenas comiencen a aparecer las fuentes y los documentos confirmando esto, lo vamos a presentar con lujo de detalles, casi con seguridad el día de pasado mañana, el sábado. ¿Sí? Dicho esto, sí podemos comenzar ahora sí con el foro de Davos. Eh, Vamos a establecer el foco en tres personajes y
naturalmente, estos tres personajes, como el dicho, Dios los cría y ellos se juntan, también realizaron encuentros entre sí, como no, encuentros con, bueno, las formas habituales, los besos y los abrazos de quien aparentemente apareciese celebrando algo. Este es el primer encuentro de nuestros dos protagonistas de hoy. Palmadita en el pecho, comida en Hotel 5 estrellas. Sí, sí, cómo no. ¿Sí? Estos nuestros dos protagonistas del día de hoy, aunque vamos a presentar también a una tercera protagonista, claro, naturalmente. En una comedia no pueden participar solamente dos varones, debe acompañar también una protagonista femenina. Aquí, naturalmente, Jens Stoltenberg, por un lado, el secretario general de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el presidente Zelensky, naturalmente, también. Y en este otro encuentro, aquí nuestro protagonista principal, en realidad, sí, naturalmente, él representa nuestra figura estelar, Zelensky, bueno, aquí con su, eh, ¿cómo podríamos caracterizarla? Su coprotagonista, casi, casi su pareja, ¿sí? Úrsula von der Leyen, también conocida como von der Pfizer, von der Bruggen, von den Schmerzen, bueno, muchos nombres distintos. Este es el momento del encuentro entre ellos. Vamos a presentar las andadas y sí, los actos de comedia protagonizados por estos personajes en el foro de Davos desde el día lunes, naturalmente rodeados de lujo, caviar, eh, pleitesías, hoteles 5 estrellas y demás, ¿no? Más allá de cualquier vestimenta destinada a generar la sensación de un líder militar, ¿no? Porque así aparece Zelensky disfrazado básicamente de militar. Bueno, fuera de eso, seguramente lo habitual en un hotel 5 estrellas, ¿no? Masajes, eh, caviar, spa, tratamientos de belleza, etcétera, etcétera. Así que, sí, unas vacaciones más que agradables para ellos, pero claro, de vez en cuando con algo de trabajo, trabajo concebido en la forma concebida por estos personajes, con sus participaciones públicas y sus presentaciones en estos foros, en estas charlas. Comencemos con la primera de ellas. Voy a presentar las declaraciones de estos individuos en sus versiones publicadas en YouTube, de manera que aparezcan los subtítulos automáticos. Comencemos por Stoltenberg, quizás de estos tres protagonistas, el de menor renombre en el mundo artístico, ¿sí? De alguna manera el actor de reparto en todo esto, pero no por ello menos interesantes sus desvaríos y sus sandeces, dichas verdaderamente sin el más mínimo prurito, sin la menor vergüenza. Aquí eh, aquí, aquí, qué escenario, mamita querida. Aquí el foro organizado en el contexto, en el marco del Foro Económico Mundial, un foro específico dedicado a la guerra en Ucrania, con la participación de, bueno, la primera ministra de Finlandia, nuestro amigo Jens Stoltenberg, también conocido como Largo, llamó usted, y naturalmente por ahí también otra amiga nuestra, Annalena Baerbock. Si alcanza el tiempo, si podemos, vamos a presentar una joyita al final, como una perlita final de Annalena, en en uno de sus habituales furcios, pero verdaderamente en este caso lamentable. Comencemos por Stoltenberg. Me acompañan hasta acá, ¿verdad? Demoledores y demoledoras. Ustedes me ayudan con las cuestiones técnicas, los micrófonos, los volúmenes, etcétera, etcétera.
Comencemos por aquí. Em, si bien YouTube automáticamente realiza buenas traducciones, estos personajes presentan, a pesar de que recorren el mundo día a día y participan en estos foros todo el tiempo y aparecen a disposición de los mejores profesores de inglés, intérpretes y demás, a menudo presentan un inglés verdaderamente paupérrimo, con lo cual el traductor automático perdón, no de Google, sino el traductor automático de YouTube muchas veces comete errores, realiza traducciones incorrectas. En ese caso yo voy a realizar la traducción correcta, realizo una pausa y rectifico la traducción si aparece algo no entendible. Además, otra cosa interesante respecto al traductor, por momentos cuando aparecen declaraciones favorables a Rusia, de repente, por alguna extraña razón, desaparecen los subtítulos, interesantemente, y después reaparecen una vez más cuando ya comienzan otra vez las pavadas habituales. Bueno, vamos a presentar así mejor. Vamos a comenzar aquí. Of course, NATO has taken the consequence of that. Aquí. Thank you. We were at Con la pregunta, esto una especie de ida y vuelta, una suerte de conversatorio con un periodista a cargo de la moderación, verdaderamente paupérrimo el periodista, obsecuente, leguleyo, arrastrado, bueno, unas preguntas propagandísticas, pero bueno, en este caso vamos a comenzar con the esta session pregunta. together this morning with President Ahí, esta Zelensky. mañana, Are the Ukrainians winning, or would you say not losing the war in Ukraine? escuchada esa pregunta, demoledores y demoledoras. Esta mañana hicimos una sesión con Zelensky, él también participó, ese periodista también participó en una sesión exclusiva con Zelensky, una sesión de preguntas y respuestas dedicada exclusivamente a Zelensky, en lugar de un grupo de oradores, solamente el moderador y Zelensky. Y después de esa sesión matutina, ahora realizan la pregunta, evidentemente a partir de las palabras de Zelensky, ¿Ucrania está ganando la guerra o no está perdiendo la guerra? Sí, esa es la pregunta. Ucrania, en una situación desesperante, con la guerra perdida, y estos delirantes comienzan la conferencia con esta pregunta. ¿Ucrania está ganando o tal vez... ¿Ucrania está ganando o tal vez no está perdiendo? Bueno, una pregunta ya de por sí estúpida y paupérrima y patética, pero interesante. Ahora Stoltenberg. Atención una vez más. Vamos. And not losing the war in Ukraine. The situation on the battlefield is extremely difficult. The Russian Ahí desaparecen los subtítulos. La situación en el campo de batalla es extremadamente difícil, responde Stoltenberg. are now pushing on many front lines. Los rusos están avanzando en muchas líneas del frente. And of course, the big offensive that the Ukrainians launched last summer didn't give the results we all hoped for. And we see how Russia is now building up, how they are acquiring drones from Iran, actually building their own drone factory to produce their own drones in Tatarstan with help from Iran, how they get ammunition and ballistic missiles from North Korea. And they have also demonstrated a high tolerance for casualties. So overall, Russia is pushing hard. And this is serious, and we should... Ahí reaparecieron los subtítulos, ¿no? En el momento de la afirmación de los rusos están avanzando en todo el frente, de repente la inteligencia artificial determinó que no generaría más subtítulos, después comenzó una vez, pero hasta ahora la descripción verdaderamente desesperante, según el propio Stoltenberg, ¿no? Desesperante para los ucranianos. Avances, apoyo con Irán, o apoyo militar de Irán, apoyo militar de Corea del Norte. We should never underestimate Russia. Having said that, I really believe that there is also cause for optimism. First of all, we have to remember... Bueno, hasta acá redondeó la situación desesperante, pero ahora de repente presenta razones para el
optimismo. Y atentos porque acá comienza, si recién de alguna manera presentaba la introducción, ¿sí?, a la comedia, ahora sí comienzan verdaderamente los sketch, ¿no? Los actos de comedia, aunque una vez más podemos caracterizar a esto como una comedia de terror, una comedia terrorífica, porque estos impresentables determinan después la vida y la muerte de muchísimas personas. Atención. En primer lugar, Where it started. When this war started with the full-fledged invasion back in 2022, then most experts believed that Russia was going to take Kiev within days and control Kiev, Ukraine within no Kiev, weeks. sino Kiev. That didn't happen. The opposite happened. The Ukrainians pushed back. They liberated the north, the east, and the south, Kherson. They have made big military El sur de Gerson, no sino el sur de Gerson. victories in the Black Sea, opened up a corridor. So now they're actually able to export grain and other stuff through the Black Sea. And you have seen how they've been able to hit both the Russian Air Force and the Russian Navy. These are big military victories for Ukraine. The most important Bueno, ¿por dónde comenzar? Esto de los rusos querían conquistar Kiev, pero gracias a la defensa aguerrida de Occidente debieron retroceder. Bueno, primero, los rusos no querían conquistar Kiev, básicamente querían determinar el derrocamiento del gobierno de Zelensky para una negociación y posteriormente abandonar Ucrania. Es el objetivo inicial, ¿sí? O incluso ni siquiera la conquista de Kiev, sino el cerco, ¿sí?, generar condiciones para una negociación y que después el gobierno de Zelensky convalidara un acuerdo con Rusia para que Ucrania no participara en la OTAN, ¿sí?, rechazando el ingreso a la OTAN y estableciendo la neutralidad de Ucrania respecto a la OTAN. En gran medida, Rusia posteriormente retrocede, ¿sí?, gracias a el apoyo de la OTAN, ¿sí?, no a otra cuestión, básicamente el apoyo de la OTAN en términos militares a los ucranianos, y en gran medida retrocede como gesto. Esto lo pudimos determinar posteriormente a partir de la confesión de uno de los negociadores ucranianos en las negociaciones iniciadas por Ucrania y Rusia un mes después del inicio de la guerra, cuando Rusia todavía parecía en poder de prácticamente la cuarta parte de Ucrania, incluido todos los territorios hasta Kiev. Bueno, cuando ya el acuerdo parecía prácticamente sellado, Rusia determinó retroceder, ¿sí?, retroceder territorialmente como demostración de buena voluntad tendiente a ese acuerdo, hasta la llegada de Boris Johnson con la orden de Biden para que Ucrania rechazara ese acuerdo. Por eso Rusia retrocedió en, recordemos, una operación militar planificada como una operación rápida, como una especie de blitzkrieg, de generar condiciones para una negociación y retroceder, no para conquistar Ucrania. Bueno, a ese retroceso lo presenta Stoltenberg como una gran victoria ucraniana. Después, mientras comienza un nuevo tipo de guerra, una guerra de desgaste, una guerra directa, y Rusia comienza a generar las condiciones tanto económicas como militares para esa guerra, entonces Rusia determina retroceder en zonas tomadas, pero para las cuales carecía del personal necesario para su defensa. No podía, porque no había comenzado una invasión con el objetivo de la conquista de Ucrania ni de Kiev, mucho menos, como carecía del personal necesario para la defensa de esos enormes extensiones territoriales, entonces retrocede en Kharkov y retrocede en Kiev. En Kharkov realizan avances militares rápidos los ucranianos. En Gerson, bueno, retrocede de manera mucho más ordenada Rusia. Eso de hace más de un año y medio, en un contexto completamente distinto. Bueno, eso lo presenta como un gran éxito militar, a pesar de que
desde que comenzó una guerra en serio, y por cierto una guerra de desgaste, Rusia parece eh, eh, ganando el conflicto, aún según los propios analistas occidentales. Pero bueno, esto lo presenta como una de las razones para el optimismo después de haber comenzado con el reconocimiento de que Ucrania presenta una situación deplorable. Pero bueno, razones para el optimismo, esta pavada, ¿no? Is that Ukraine has survived as a sovereign independent nation, which is a big win for them. And Russia is losing, meaning that Russia has lost what they wanted to achieve with the war, and that was to control Ukraine. Ukraine, the people of Ukraine have never trusted Russia less than they do today, and they want to be part of the West, of the European Union and NATO, and they're closer to us than ever before. And this is a big Bueno, loss for ay, Russia. Dios santo. We Después de 2 años de guerra, todavía machacan con esta narrativa delirante de que Rusia quería la conquista de Ucrania y de que gracias a la defensa militar de Ucrania, hoy todavía Ucrania aparece existente como nación. Precisamente al revés, debido al avance de la OTAN desde Europa Central, Asia, Europa Oriental, eso generó el conflicto entre Ucrania y Rusia debido a que el avance y por sobre todas las cosas el ingreso de Ucrania en la OTAN connotaba un peligro existencial para Rusia porque habría establecido bases misilísticas, la OTAN habría establecido bases misilísticas, habría establecido bases militares. Bueno, eso desencadenó el conflicto, eso generó el conflicto con Rusia y a partir de ahí el peligro de Ucrania en cuanto a su continuidad, la continuidad de su existencia. ¿Sí? Si en algún momento desaparece Ucrania por este giro hacia la OTAN y lo que eso connotaba para Rusia, un peligro existencial en un país vecino. Por eso comienza la guerra de manera abierta, aunque ya había comenzado de manera solapada mucho tiempo antes, y el, esa representa la causa de la posible desaparición de Ucrania, no un intento de invasión rusa con el objetivo de conquistar Ucrania, toda una pavada ya hoy sabida por todo el mundo. Los rusos querían conquistar Ucrania y gracias a su defensa todavía la nación ucraniana parece viva. No, eh, el Estado ucraniano aparece en crisis, el Estado ucraniano aparece al borde de la desaparición por el avance geopolítico de la OTAN. Y Rusia no quería la conquista de Ucrania, algo evidente para cualquier analista político, porque en términos de conveniencia, la anexión de Ucrania a Rusia representaba la pérdida de un aliado en términos políticos, representaba la pérdida de un voto en las Naciones Unidas favorable a Rusia, de un voto eventualmente en el Consejo de Seguridad, un aliado estratégico. Rusia sencillamente quería la neutralidad. Y una parte de Ucrania, la parte pro-occidental, rechazaba la relación con Rusia, por eso determinó un golpe de Estado, determinó el derrocamiento de un presidente prorruso, pero la otra parte de Ucrania rechazaba este giro y rechaza este giro. Por eso esto también de los ucranianos hoy están más cerca que nunca de Occidente, bueno, eso en todo caso los ucranianos occidentales, los ucranianos ubicados de Kiev hacia el oeste, porque tanto en Crimea como en Donetsk, como en Lugansk, como en muchos otros lugares ubicados desde el Dnieper hacia el este, los ucranianos aparecen a favor de Rusia, ¿sí? Quieren no necesariamente la pertenencia, al que algunos también quieren la pertenencia, pero quieren una relación cercana a Rusia. Entonces, toda una construcción de sentido fantasiosa para la justificación de estas pavadas sobre el optimismo, ¿sí? Retrocedo un poquito una vez más para recoger la idea de este impresentable. Which is a big win for them.
And Russia is losing, meaning that Russia has lost what they wanted to achieve with the war, and that was to control Ukraine. The people of Ukraine have never trusted Russia less than they do today, and they want to be part of the West, of the European Union and NATO, and they're closer to us than ever before. And this is a big loss for Russia. We have to support them. And I'm also quite confident that NATO allies will continue to provide support, because support for Ukraine is not charity. Support for Ukraine is investment in our own security, and therefore allies have provided unprecedented support. Now we are ramping up production. Bueno, ahí en el argumento de repente entremezclado aparecen las verdaderas causas, ¿no? Bueno, quien quería el control de Ucrania, en realidad la OTAN quería el control de Ucrania, no Rusia. Pero en un momento, en su línea argumental, esto de acompañamos a Ucrania en su defensa por los valores democráticos occidentales y porque cada vez más los ucranianos quieren participar en la Unión Europea y cada vez más quieren participar en la OTAN, lo cual, por cierto, realizar una declaración de este tipo y a la vez rechazar el ingreso de Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN representa un acto de cinismo terrible. Terrible, ¿no? Ay, los rusos aparecen perdiendo porque los ucranianos quieren cada vez más participar en la OTAN y quieren cada vez más participar en la Unión Europea. Cada vez aparecen más cerca y cada vez aparecen más inmersos y más cercanos a la incorporación en la OTAN y en la Unión Europea. Y mientras tanto los rechazan una y otra vez a pesar de las promesas hechas respecto a estos ingresos, ya desde hace más de 10 años, 15 años más o menos, es la promesa del ingreso a la OTAN y a las Naciones Unidas, perdón, y a la Unión Europea, no las Naciones Unidas naturalmente. Bueno, desde entonces los rechazan, pero a la vez machacan con esto de, ay, cada vez aparecen más cerca, pero a la vez los rechazan. Pero en un momento, recogiendo la idea de antes, en un momento abandona la línea argumental de que ayudamos a los ucranianos a su defensa. Pero en realidad esto no representa un acto de caridad, no representa un acto en nombre de la democracia, de la libertad, sino una inversión. De repente abandona la defensa de los valores occidentales contra las tiranías y de repente aparece una perspectiva utilitarista, como acá aparece una inversión nuestra de la OTAN, una inversión nuestra respecto a nuestra propia posición. Y ahí, claro, ahí va de a poquito, sin quererlo, va desenmascarando la realidad, que con esto, con la guerra en Ucrania y con el avance hacia el este, básicamente querían el beneficio de los Estados Unidos, ni siquiera de toda Europa, sin ningún beneficio en todo esto, sino el beneficio del líder, el jerarca de la OTAN, los Estados Unidos. En ese sentido sí representó una inversión todo esto de Estados Unidos, pero a veces las inversiones, como en todo negocio, pueden generar beneficios y a veces pueden generar pérdidas. Y en este caso está generando pérdidas. Pero acá la confesión, ¿no? En este cambio de nosotros en defensa de la libertad en Ucrania, los ayudamos y de repente, no, pero esto en realidad es conveniente para nosotros mismos, ¿sí? Vamos a presentar el final, ahora sí. There was just an agreement now to acquire close to 1,000 new interceptors for the Patriot batteries. One example of how allies are stepping up to refill their own stocks, but also be able to support Ukraine in the future. So we just have to stand by Ukraine, and some stage Russia will understand that they are paying a too high price and sit down and agree to some kind of just peace. But we need to stand by Ukraine. Thank you. You're also a Secretary General of NATO. You're on top of it. Bueno, la solución, más apoyo, más armas y demás. Y atención ahora, porque esta es la segunda pregunta. Atención ahora ya una demostración del grado de desconocimiento y de propaganda de esta gente, ¿no? En la pregunta de este impresentable periodista. Paying a too high price and sit down and agree to some kind of just peace. But we need to stand by Ukraine. Thank you. You're also a Secretary General of NATO. You're on top of all of the juicy intelligence. We heard this morning that Russia has lost more than 200 soldiers, half of their tanks in your 300,000. say that again? 300,000. 300,000.
So, and half of their tanks. ¿Escuchado eso? Hoy, después de la reunión con Zelensky, nos enteramos de que Rusia perdió en toda la guerra 200 soldados y muchos de sus tanques, y de repente alguien desde el costado, uno de los participantes, no, 300.000. ¿Cómo? 300.000. Ah, sí, 200 soldados perdidos en la guerra. Esa es la pregunta, el inicio, la introducción a la pregunta. No está enterado de nada. Y hay otro de ahí 300.000, además 300.000 en el delirio del departamento de propaganda de las Fuerzas Armadas ucranianas. Bueno, lo recogen como un dato cierto eso, ese delirio de los 300.000, ¿no? And it's of course also having severe impact on their economy. It's said in the morning it's a war economy, so you can then use the traditional measures. But with what you're hearing, also as Secretary General of NATO, are the Russians aware, you think, that this war did not go as planned and are aware of all the casualties? And, for a nation that has lost half of her tanks and 300,000 soldiers, that's not a minor thing. Is there something happening in Russia, or is it just not? I'm very Patética la pregunta, Dios santo. Además, con una explicación todo el tiempo para no quiere siquiera generar una pregunta atlantista o una pregunta sencilla, pero con algún viso crítico, con algún cuestionamiento. No, todo el tiempo una cosa leguleya, arrastrada. Bueno, básicamente la pregunta es la siguiente: los rusos perdiendo, pero ¿no se dan cuenta de que están perdiendo? Esa es la pregunta, Dios santo bendito. Y atención ahora a la respuesta de Stoltenberg a esto. careful predicting about both how the war will develop. Wars are by nature unpredictable, and I'm even No puedo predecir lo que sucederá. Hasta hace poco tiempo vamos a conquistar Crimea, el derrocamiento de Putin y demás. Ahora, bueno, cuidado, no puedo predecir lo que sucederá. more careful about predicting what will happen inside Russia. We saw Prigozhin last year. Surprises may happen, but we don't have any indications or any big change inside Russia. But of course, there can be surprises. Again, I think what really matters is what we do. And we Bueno, ahí básicamente va a responder. No podemos determinar el resultado, pero debemos establecer el foco en nuestras propias acciones. Bueno, hasta hace poco ellos sí presentaban el resultado como una cosa cantada y, bueno, cantada la derrota de Ucrania y su destrucción, por lo menos de una buena parte y quizás de mucho más. Sí. Bueno, comenzamos con el primer acto de esta comedia terrorífica, con estas preguntas patéticas, estas respuestas no solamente delirantes, no solamente ajenas a la realidad, sino además contradictorias. Esto de comenzar respondiendo, no, los rusos realizan avances en todo el frente de batalla, aparecen en la ofensiva, generan cada vez más armamento, los acompañan ahora también los iraníes, los coreanos del norte, pero razones para el optimismo, porque en 2022 protagonizamos la defensa de Kiev. No protagonizaron la defensa de Kiev nada, ¿sí? Rusia tampoco quería conquistar Kiev, no quería conquistar Ucrania, simplemente quería generar las condiciones para una negociación con el gobierno de Zelensky o con su reemplazo para la neutralidad de Ucrania. ¿Sí? Es el objetivo de los rusos, dicho antes, durante y después. Bueno, ahora quizás ya aparezcan otros objetivos. ¿Sí? Ese como el primero, sin lugar a dudas, pero quizás ahora también una renegociación de todos los acuerdos de seguridad con Occidente por haber patrocinado esta guerra contra Rusia. ¿Sí? Bueno, primer acto de comedia, ¿no? El desciende el telón y pronto otra de sus protagonistas aparecerá en escena, ¿no? Con una aparición a su estilo naturalmente, una aparición propia de una diva, ¿no? Una aparición triunfal de alguna manera, majestuosa, quizás esa es la palabra,
con ustedes la para nada queridísima Ursula von der Leyen. Vamos a presentar aquí, este de aquí. Bien, bueno, nuestra querida Ursula von der Pfizer, lista para su acto de comedia. Comencemos. Sí, este más o menos el tiempo. Bien, por aquí. Más o menos a partir de Then on the issue of Ukraine. un So let me poquito, provide- no, más, un poquito en la velocidad original, no más rápido. Por aquí. Bueno, comienza con una introducción sobre la desinformación y bueno, y a partir de ahí, And nowhere has there been more of that a partir de ahí, las than on pavadas. the issue of Ukraine. So let me provide you with some real information. Ahora comienza la información real sobre la guerra en Ucrania. Ahora, con ella. Tranquilos, muchachos, tranquilos, demoledores y demoledoras, porque ahora sí, esta es la verdadera, el verdadero análisis, la realidad esta de la guerra en Ucrania. Russia is failing on strategic goals. It is first and foremost a military failure. Oh, sí, por sobre todas las cosas. We haven't forgotten that when Russia invaded Ukraine, many feared that Kyiv would fall in just a few days and the rest of the country. No Kiev, sino Kiev, ¿no? Sí. Otra vez la misma pavada. Rusia perdiendo, Rusia en una derrota militar, porque inicialmente quería conquistar Kiev y ahora aparece bien lejos de Kiev. ¡Qué pavada, por favor! Country within weeks. This did not happen. Instead, Russia has lost roughly half of its military capabilities. Ukraine has driven Russia out of half of the territories it had captured. Ukraine has pushed back Russia's Black Sea fleet and reopened a maritime corridor to deliver the grain to the world. And Ukraine has retained its freedom and its independence. Ucrania, y su independencia, ¿no? La traducción. Ucrania ha conservado su independencia y su libertad. ¿Cuántos videos presentamos acá de la gente recogida por los pelos en la calle para despacharla al frente como carne de cañón? Esa es la libertad de esta impresentable. Esa es la independencia de esta impresentable. Sí, la libertad de responder a los mandatos de Estados Unidos sencillamente a través de una muerte horrible en una guerra sin ningún sentido contra un pueblo hermano, porque el pueblo ucraniano y el pueblo ruso representan pueblos hermanos, ¿sí? Con idiomas hermanos, con culturas hermanas, con una historia en común. Bueno, esa es la libertad de que te machuquen a bombazos en nombre de los intereses de una potencia imperial ajena a miles de kilómetros. ¿Responderán estos impresentables alguna vez por todo esto? Stoltenberg, von der Leyen, por estas políticas, por estas direcciones asumidas bajo su liderazgo. Quizás sí, quizás no. Muy probablemente no, lamentablemente. Russia's failure is also economic. Ah. Sanctions have decoupled its economy from modern technology and innovation. Russia is now dependent on China. And finally, Russia's failure is also diplomatic. Finland. No. Derrota militar rusa ante las sanciones. No pudo más que eso, no pudo más que eso. Como presentó el título, la idea, y no pudo siquiera presentar un ejemplo, una fundamentación de nada, porque las sanciones no solamente no generaron problemas para la economía rusa, sino que determinaron su crecimiento a partir de una política de autonomización, a partir de una política de independentización de su economía con respecto a la dependencia de Estados Unidos, de los países europeos.
dependencia anterior a la guerra, ¿sí? Abandonó ese vínculo y comenzó a generar una industria por sustitución de importaciones con éxitos prácticamente inmediatos, así que no solo las sanciones no generaron perjuicios, sino que generaron beneficios para Rusia y para colmo, las sanciones generaron además perjuicios para la economía europea. Por eso presentó esto, ay, la derrota de Rusia representa una derrota militar por las sanciones y su desacople de la economía occidental. Los rusos, bien, gracias, queremos más sanciones y más independencia en nuestra economía, más crecimiento y más problemas para ustedes. Y después esto de, ahora son dependientes de China. Los rusos felices en la relación con China, establecieron una relación mucho más profunda con China, por cierto, la primera economía del mundo, en auge frente a la decadencia patética de Occidente, y eso lo presenta como algo positivo. Cualquier geoestratega occidental aparecería serio, más o menos serio, aparecería aterrorizado con esto, como aparecía, como por ejemplo Kissinger en su momento también aparecía, lo recuerdan, ¿no? Las declaraciones de Kissinger. Kissinger aparecía aterrorizado porque estas sanciones contra Rusia, esta política antirrusa de Estados Unidos y de Europa generaba precisamente esta vinculación entre Rusia y China. Y precisamente como defensor de los intereses estadounidenses, aparecía aterrorizado por la profundización de esa relación entre estas dos potencias y, claro, al otro lado, los Estados Unidos y Europa como enemigos en decadencia de estas dos potencias adversarias, ahora convertidas en grandes aliados y devenidas en enemigas de Estados Unidos. Toda la vida la política de Kissinger estuvo direccionada a generar una ruptura entre estas dos potencias adversarias, ¿sí? Adversarias de los Estados Unidos, Rusia y China, pudo efectivamente materializar esa política de contención a la Unión Soviética en su momento a partir de un acercamiento de Estados Unidos a China. Bueno, ahora la frase textual de Kissinger, les estamos dando Rusia a los chinos en bandeja. Bueno, efectivamente, gracias a estas políticas generaron una alianza entre los principales enemigos de los Estados Unidos y eso lo presenta como algo positivo. Es el nivel de miopía analítica de esta señora. And has joined NATO. Sweden will follow soon. And Ukraine is closer than ever Sí, on claro. its path to the European Union. And all of this tells us that Ukraine can prevail in this war. But we must continue to empower their resistance. Ukrainians need predictable financing throughout 2024 and beyond. They need a sustained supply of weapons to defend Ukraine and regain its rightful territory. They need capabilities to deter future attacks. Más armas. La respuesta a todo, más armas, ¿no? A todo este desastre creado por las políticas de esta señora, entre otras cosas, entre otros líderes, más By armas. Russia. And they also need hope. They need to know that with their struggle, they will earn a better future for their children. And Ukraine's better future is called Europe. And it was with immense joy that last month we decided to launch the negotiations of accession for Ukraine's EU membership. This will be Ukraine's historic achievement, and it will be Europe responding the call of history. Bueno, ni siquiera aplausos en serio, uno tímido aplauso. Escuchada esa locura de demoledores y demoledoras, esto representa la gran victoria de Ucrania y de Europa. El inicio de unas negociaciones ficticias, falaces, porque no van a convalidar el ingreso de Ucrania a la Unión Europea, como no lo convalidaron hasta ahora y como tampoco lo convalidaron respecto a la OTAN, pero además, si de repente Ucrania participara en la Unión Europea como miembro pleno, si de repente realizara el ingreso a la Unión Europea, de repente ese Estado fallido, eh,
reducido, enanizado, jibarizado, posiblemente sin acceso a al Mar Negro, a las costas, con su economía destruida, su población fallecida en muchos de los casos o exiliada naturalmente como refugiado en cualquier lugar del mundo, además de reducida, envejecida, sus jóvenes muertos, su población económicamente activa, sin piernas, sin brazos, con las consecuencias de la guerra. Bueno, ese muerto, si apareciese, en Europa representaría para Europa una carga insoportable, una carga de ningún modo llevable, sostenible para una Europa ya de por sí en franca decadencia. Mucho peor aún la situación de los países menos privilegiados de Europa, benefactores en muchos casos de fondos de la Unión Europea. Bueno, todos esos fondos, en lugar de desembarcar en los países del este de Europa, en lugar de desembarcar en los países del sur de Europa, España, uno de los receptores de esos fondos en gran medida, bueno, todos esos fondos desaparecerían y deberían desembarcar exclusivamente en Ucrania para la reconstrucción de un país en ruinas, ¿sí? Con su población en ruinas, su gente muerta, envejecida. Esa la victoria histórica de esta señora. Ya el grado de desconexión con la realidad no parece con aspecto de drogada o fuera de sí. No, no, muy seria, presenta todo esto, pero con una tergiversación y una enajenación de la realidad verdaderamente preocupante. Bueno, demoledores y demoledoras. Ya redondeamos dos de las apariciones estelares de nuestros comediantes. Una vez más, esto, lo de comedia dicho, porque mejor un poco de humor, si no comenzamos acá con un ataque de llanto y un ataque de pánico, porque detrás de todo esto gente muriendo por culpa de estos impresentables. Pero bueno, un humor... un humor de terror, un humor terrorífico, el de esta gente. Pero bueno, ya presentamos a nuestros dos coprotagonistas. Ahora sí, ahora comienza la hora de la figura estelar. El inefable de Volodymyr Zelensky, con un discurso un poquitito más largo que lo visto hasta ahora, pero acompáñenme porque van a aparecer muchas definiciones. No abandonen a la mitad de esto porque quiero presentarlo. En la medida de lo posible quiero presentar los 10 minutitos enteros del discurso de Zelensky, aunque por momentos realmente genera asco, pero nos va a ayudar para la comprensión de la cabeza de estos personajes y de, bueno, de cuáles las posibles salidas. Por el momento, la única salida posible a todo esto, la salida militar. En eso finalmente debemos acompañarlos. Cuando en un conflicto una de las partes aparece tan alienada, tan fuera de la realidad, tan radicalizada, y lamentablemente la única forma posible de establecer una relación con esta gente, bueno, a través de eh, la derrota militar, a través de una derrota total de Ucrania y que Rusia determine las condiciones de la negociación tanto con Ucrania como con el resto de Europa, porque con esta gente imposible el diálogo, ya aparecen idos desvariando. Bueno, comencemos con Zelensky presentado. Vamos a presentarlo desde el principio con la introducción de Klaus Schwab, el organizador de todo esto, este profesor aquí, este profesor, en su momento, profesor, después ya naturalmente no, lo podríamos caracterizar como un intelectual orgánico de las clases dominantes en el mundo, un profesor al servicio de los intereses de las clases dominantes, el iniciador, el organizador del Foro Económico Mundial, conocido una vez más, conocido comúnmente como Foro de Davos, Klaus Schwab, hoy ya un octogenario, no recuerdo la edad, 84, 85 años. Este señor de aquí lo va a presentar. Este señor va a presentar. Your Excellencies, ladies and gentlemen.
va a presentar a Zelensky. Para colmo, a pesar de todos los privilegios y de que la lengua alemana y la lengua inglesa representen ambas lenguas germánicos, ¿sí? Ambos aparecen ligadas entre sí como lenguas germánicas con un origen en común. Bueno, este señor presenta un acento verdaderamente paupérrimo y recuerda mucho a las imitaciones a esas películas de Hollywood, en las cuales, esas películas cómicas de Hollywood, en las cuales de repente aparece Hitler hablando en inglés, o aparece un nazi hablando en inglés, con un acento alemán horrible en el inglés. Bueno, la misma forma de hablar de este señor. Gentlemen, dear friends, Dear please friends. join me in welcoming Un Volodymyr. segundo, porque esto un poco más rápido de lo... Yo siempre antes de presentar, cuando yo recorro las cosas, acelero los videos para poder recorrer y realizar un análisis de tanto material. No puedo a la velocidad del normal, entonces voy presenciando todo esto a velocidad mucho más rápida, por eso todos los videos aparecen acelerados. Bueno, retrocedo un poquito por esto de dear friends, welcome, welcome, hablando así como, bueno, ay Dios santo, encima patéticos. Your Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends, please join me in welcoming Volodymyr Zelensky, the President of Ukraine. President of Ukraine. Acento alemán horrible. Estos tipos. Qué incapacidad, por favor. Mr. President, after having had the pleasure Bueno, to ahí, después de haberlo presentado el año pasado y el anterior, hoy lo presentamos aquí de nuevo. Qué fantástica la defensa de la libertad en Ucrania. Y ahí va a comenzar, después de esta introducción por este personaje, Zelensky. No puedo recordar ahora el nombre de una comedia musical brillante, lo recordé, Los Productores, Demoledores, Demoledoras. Si alguna vez pueden presenciar esa comedia musical llamada Los Productores, con un personaje hablando así, un nazi en Hollywood hablando exactamente de esta manera, no la desaprovechen, una excelente obra teatral de comedia musical con mucho del contexto de la Segunda Guerra Mundial y un personaje muy parecido a este señor. Bueno, comencemos con lo nuestro. Basta de chabacanerías. Thank you so much. Professor Schwab, thank you for your very kind introduction. President Brandon, ladies and gentlemen, I appreciate your willingness to hear answers to truly important questions. When will the war end? Is the third World War possible? Is it time? Ahí es posible la guerra con la espada, no, otra vez acá, como el tipo hablando tan mal, entonces el traductor automático, la inteligencia artificial comete un error. En realidad es posible la tercera guerra mundial, no la guerra con espada, la tercera guerra mundial. To negotiate with Putin. The full-scale war in Europe has been ongoing for nearly 2 years. Counting the time since Russia's illegal annexation of our Crimea, it's been almost 10 years. And for almost 10 years, Russia has been interfering in African countries from Sudan to Mali. De repente metida África, ¿sí? De repente metida África y Rusia como el responsable de las barbaridades acaecidas en África como producto del colonialismo europeo. Ahora Rusia responsable de esto. Syrian war still bleeding because of Putin's decision to prove something to the world has been ongoing for almost 13 years. In fact, bueno, claro, la guerra de Siria como producto también de Rusia, gracias al apoyo de Rusia al régimen de Bashar, al régimen sirio, pudo responder a el avance del ejército islámico patrocinado por Estados Unidos, por cierto, el cual habría determinado la creación de un califato y el establecimiento de algo parecido a
Afganistán, o peor, porque peor que los talibanes, el ejército islámico. Gracias al apoyo de Rusia, las Fuerzas Armadas rusas pudieron responder a esa amenaza expulsando al ejército islámico y derrotándolo también con el apoyo de Irán. Bueno, él lo presenta todo al revés, la guerra en Siria como producto de Rusia. One man has stolen at least 13 years of peace, replacing them with pain, and crisis that impact the entire world. Qué obsesión con Putin, por favor. Putin is trying to normalize what should have ended in the 20th century. Mass deportations, cities and villages razed to the ground, and the terrifying feeling that the war may never end. In fact, Esto último de las deportaciones masivas y la destrucción de ciudades por completo, la demolición de ciudades, ¿eso con respecto a Putin o con respecto a Netanyahu y a Israel? Perdón, una ironía. Putin embodies war. We all know that he is the sole reason why various wars and conflicts persist and why all attempts to restore peace have failed, and he will not change. He will not change. We must Putin, el responsable de todas las guerras del mundo, bueno, por lo menos desde hace 14 años, según este señor. change. We all must change to the extent that the madness that resides in this man's head or any other aggressor's head will not prevail. Putin is frank about what he wants, what he does, and who his targets are. His answer to the duration of the war is always war, without an end, and he wants in this way. Cara dura, sí. Rusia inicialmente, por lo menos, quería una negociación y ellos la rechazaron por orden de Occidente. Bueno, His answer to the limits of chaos in the world is the boundless support of terrorist forces. He enjoys conflicts that cause suffering to others. His answer to calls for peace is supplying more and more weapons from North Korea and Iran. disfruta de la guerra, disfruta del sufrimiento y su respuesta al pedido de paz es enviar más armas. Una caracterización de la política de la OTAN frente a los pedidos, incluso a Ucrania, los pedidos de una negociación de paz, ahora en estas condiciones, más y más armas como única respuesta. Y eso lo presenta como una de las características de este ser de alguna manera omnipresente, maléfico, superpoderoso llamado Putin, cuando en realidad justo caracteriza perfectamente la política de la OTAN, todo esto. Regimes like his exist as long as they wage wars. And we all in a free world exist as long as we can defend ourselves. If anyone thinks this is only about us, this is only about Ukraine, they are fundamentally mistaken. Possible directions and even timeline of a new Russian aggression beyond Ukraine become more and more obvious. Acá comienza a generar miedo para que o nos patrocinan a nosotros ahora o Rusia comienza el avance mundial por sobre Europa, Estados Unidos y todo el mundo, ¿no? Me ask very honestly. Atención a esto. Which European nation today can provide a combat-ready army on par with ours, holding back Russia? And how many men and Una corrección a la traducción. Déjenme preguntarles con honestidad lo siguiente. ¿Qué nación europea podría proporcionar un ejército listo para la batalla a la par o comparable al ejército ucraniano actual? ¿Sí? Como ustedes no podrían la defensa contra Rusia. Entonces, o nos ayudan a nosotros, o si una vez nosotros derrotados, entonces Rusia los va a despachar a ustedes fácilmente en una nueva guerra. Hasta con una amenaza,
¿sí? A la OTAN y por sobre todas las cosas a Europa, con este delirio de una invasión rusa a Europa, bueno, pero ahora ya directamente con amenazas. Women, are your nation ready to send to defend another state, another nation? And if one must fight against Putin together in the years ahead, isn't it better to put an end to him and his war strategy now, while our brave men and women are already doing it? They are the world's chance. They are. ¿Escuchado eso, demoledores y demoledoras? ¿Cuántos de sus ciudadanos están dispuestos a morir en una guerra contra Putin? Y si nuestros hombres y mujeres, nuestros varones y mujeres, ya están muriendo ahora, ¿por qué entonces no ponerle fin a esto ahora con nuestros muertos, nuestros hombres y mujeres peleando, si los ciudadanos de los países de la OTAN, los ciudadanos europeos y estadounidenses, no quieren participar en la guerra? Con lo cual, básicamente está realizando la siguiente amenaza. Si no nos ayudan ahora, entonces nosotros, tarde o temprano, o mejor dicho, nosotros bastante pronto vamos a aparecer, vamos a desaparecer, vamos a aparecer derrotados y entonces ustedes van a aparecer en problemas por un ataque ruso. Ahora, nosotros estamos realizando el sacrificio de nuestros varones y mujeres, de nuestros hombres, para esta guerra y ustedes no quieren sacrificios, entonces ayúdennos ahora mientras los muertos los generamos nosotros, porque si no, después los muertos van a aparecer entre sus ciudadanos. Con lo cual está realizando una comercialización, una venta, el ofrecimiento de los muertos de Ucrania. ¿Sí? Una oferta de carne para la guerra contra Putin, nosotros dispuestos a la muerte, ustedes no, entonces ayúdennos, y porque si no, después en algún momento los muertos puestos por ustedes. Básicamente, la entrega como prenda de negociación de los muertos de Ucrania. Qué poco amor por su pueblo este señor. In any confrontation, there's always a point where catastrophe can be stopped. Ukraine is that opportunity, and we all in the free world must be unwavering in our pursuit of our desires, actions, and goals. Just as Putin is frank about his doom-laden ambitions, we all Ukrainians began our defense at a time when almost no one in the world believed in Ukraine, but we turned tables so that now the world has stopped believing in Russia. Even Putin's current buddies in Pyongyang and Tehran are simply using his madness while he still has technologies and resources to pay that. Sí, no se broncean, sino están usando las tecnologías, una mala traducción ahí del traductor. No one believes in his future or invests in it. And bueno, aparentemente el mundo completamente desesperanzado con Rusia y con mucha esperanza por Ucrania, según la definición de Zelensky. All of us today, even more than yesterday, must invest in bringing peace closer, a peace that is both just and stable. Before the full-scale invasion we constantly heard, don't escalate. And we call for... Deben invertir una vez más, él mismo con esta idea de la inversión, de que esto representa, para Europa y para Estados Unidos, esto representa una inversión en seguridad, ¿sí? Generar un ataque, un avance, un corrimiento de las áreas de influencia y un peligro percibido legítimamente por una de las potencias, bueno, eso y la guerra consiguiente, eso representa una inversión, representa de alguna manera generar una guerra por el avance imperialista de los Estados Unidos, representa una inversión en la defensa de los Estados Unidos y de la OTAN. Delirio, delirio. Y esto frente al riesgo de, recién dicho, de una escalada global, otra vez con la amenaza de la guerra total por Rusia avanzando hacia Occidente, ¿no? Reactive action, sanctions to prevent war expansion. Más sanciones And quieren. we are told, don't escalate.
And after February 24th, nothing harmed our coalition more than this concept. Every "don't escalate" to us sounded like "you will prevail" to Putin. And we asked for new types of weapons, and the response was "don't escalate." But then weapons Acá básicamente comienzan los reproches. Con cada pedido nuestro de más armas, de armas, en algún momento hasta armas nucleares, pero de misiles de largo alcance, de aviones de combate, con cada uno de nuestros pedidos responden no escalen, no escalen. Y eso, según esta visión de este señor, eso genera una situación cada vez peor para la seguridad de Europa. arrived and there was no escalation. A Russian missile fell on NATO territory. The response again was "don't escalate." But retaliation at the moment could have taught Russia a lot and would have added necessary confidence to the West. We talked about blocking the ¿Escuchado eso? Un misil ruso cayó en territorio de la OTAN y nos dijeron no escalen, pero una retaliación habría generado una situación más beneficiosa para todos. Primero, ningún misil ningún misil ruso descendió en un país de la OTAN. Recuerden el caso de ese misil antiaéreo S-200 disparado por las defensas antiaéreas rusas, por las defensas antiaéreas ucranianas, el cual generó la destrucción de una granja en Polonia, ¿sí? Esto lo determinaron los Estados Unidos, los polacos, hasta analistas ucranianos más o menos críticos, un misil disparado por la propia Ucrania, fallido naturalmente. Bueno, él lo presenta acá como un misil de Rusia y por no haber respondido a eso con una escalada, entonces hoy la OTAN aparece más débil y en problemas. Con lo cual está llamando, o él hubiera querido, una respuesta de la OTAN y comenzar una guerra mundial entre la OTAN y Rusia. Es el reproche, muchachos, no comenzaron una guerra mundial cuando podrían haberla comenzado. transit of sanctions goods to Kaliningrad, but the response was "don't escalate." Full force of the sanctions could have forced Putin to concessions. Because of "don't escalate", time was lost. Más sanciones habrían generado más perjuicio, pero gracias a este no escales, bueno, hoy Putin aparece más fuerte que antes. The lives of many of our most experienced warriors who fought since 2014 were lost. Some opportunities were lost. The lesson is clear. Everyone thought Russia had missiles that couldn't be shot down. Patriots shoot down everything. And many feared the consequences if Ukraine gets long-range weapons. As a result, Russia just loses more. And we heard Russia would never allow a grain corridor without its involvement. Nearly 16 million tons of cargo have been transported from our ports. And we can prove that Russia will reconcile with the complete loss of its Black Sea Fleet, which terrorized commercial ships. And we must gain air superiority for Ukraine Bueno, va presentando reproches y va presentando pedidos, ¿no? Por un lado esto de misiles de largo alcance, no vamos a generar una escalada con eso, a pesar de los muchos ataques, incluso a ciudades rusas, bueno, ahora directamente con munición de racimo y a las áreas urbanas de la ciudad, hacia la plaza principal, por ejemplo, de Belgorod. Ahora quiere también los aviones de combate, los cazas, otro de los pedidos. As we have gained superiority at the Black Sea, we can do it. Partners know what's needed and in what quantities. This will allow progress on the ground. Just 2 days ago, ladies and gentlemen, just 2 days ago, we proved Ukraine can even hit very valuable Russian military aircraft, which no one had shot down before. Many
Many sanction steps were delayed. Esto otro delirio. Ellos todavía machacan con esto del derribo de este avión de inteligencia ruso. No presentaron una prueba respecto a eso. Rusia tampoco rechazó el derribo, no presentó pruebas tampoco, pero nadie puede determinar el destino de ese avión caído. Bueno, ellos lo presentan como un éxito de de las defensas antiaéreas ucranianas y después en un momento realizó una referencia a los antimisiles Patriot, ¿no? Los presentó como los misiles salvadores. Ahora vamos a presentar algo sobre eso, cuando en realidad las pocas baterías concedidas a Ucrania de misiles antimisiles Patriot, la gran mayoría parece destruida por los ataques rusos y el resto presenta una tasa de acierto, una tasa de efectividad bajísima, ¿sí? Delayed for months, even years, because they have faced storms of threats from Moscow. But none of those threats came true. Each storm turned out to be their bluff. And how can one be satisfied with the sanctions against Russia or export controls if they don't even block its missile production? In every Russian missile, there are critical components from Western countries, dozens of components in every missile. And it's true, it's fact. And of course, I'm grateful for each package of sanctions. Bueno, ahí el reconocimiento de las sanciones fallidas, la dependencia económica, evidentemente, no tan grande, ¿no? En referencia a las palabras de antes de von der Leyen. Thanks, partners, thank you. But bringing peace closer will be a reward for all those who care to ensure that sanctions work 100%. And by the way, it's a clear weakness of the West that Russia's nuclear industry is still not under global sanctions, even though Putin is the only terrorist in the world who took a nuclear power plant hostage. It must be a strong Los ataques contra la planta nuclear de Zaporizhia llevados a cabo por Ucrania, no por Rusia precisamente. decision this year when frozen Russian assets, soaring and oligarchic will be directed towards defense against the Bueno, acá otro de los pedidos. Reproches y pedidos desesperados. Ahora quiere también el congelamiento de los activos rusos en los bancos centrales occidentales y su utilización y su entrega a Ucrania, ¿no? war and for reconstruction of Ukraine. Putin loves money above all. The more billions he and his oligarchs, friends, and accomplices lose, the more likely he will regret starting this war. Putin must regret. We need him to lose. We need to finally dispel the notion that global unity is weaker than one man's hatred. Todo Putin, And we can do todo it. culpa de él. Ladies and gentlemen, this year must be Ahora el cierre. decisive. Can freezing the war in Ukraine be its end? I don't want to settle for the truism that any frozen conflict will eventually reignite. And I remind you that after Bueno, ahí ahora rechazan el pedido de la OTAN del congelamiento del conflicto, básicamente del cambio hacia una ofensiva, hacia una estrategia defensiva. Él lo rechaza, quiere la continuidad de un enfrentamiento directo con la posibilidad de la reconquista de los territorios ucranianos, un delirio. Pero atención al cierre porque va a redondear el discurso con un cierre a toda máquina, un cierre majestuoso, preanunciado por redoblantes. 2014, there were attempts to freeze the war in Donbass. There were very influential guarantors of those, by the way, of those protests than Chancellor of Germany and the presidents of France. But Putin is a predator who is not satisfied with the frozen products.
And ¿Escuchado eso? Putin es un depredador al cual no lo satisfacen los productos congelados. Cuando curiosamente los acuerdos de Minsk habían determinado un acuerdo, habían determinado un entendimiento entre las partes, no con el objetivo del congelamiento del conflicto, sino con el objetivo de la resolución del conflicto. Pero después, la propia Merkel y el propio Hollande realizaron una confesión de acuerdo a la cual en Occidente había generado, por sobre todas las cosas Europa, había generado esos acuerdos con el objetivo de generar tiempo para el rearme de Ucrania y una guerra. Así que el congelamiento representó la estrategia secreta y, e ilegítima, hipócrita, mentirosa de precisamente la OTAN para un congelamiento ficticio y después sí comenzar una guerra directa. En realidad esos acuerdos representaban acuerdos de paz, representaban acuerdos de resolución del conflicto. Así que esto de Putin no quiere conflictos congelados, no. La OTAN generó un conflicto congelado ficticiamente para después comenzar un enfrentamiento directo. Todo al revés, pero lo presenta además con ¿cómo llamarlo? Esta poética, esta imagen de Putin es un depredador. Vamos a retroceder un poquitito ahí, porque la formulación de esto, ¿no? Otra vez. by the way, of those protests than Chancellor of Germany and the presidents of France, but Putin is a predator who is not satisfied with the frozen products. And we have to defend ourselves, our children, our houses, our lives. And we have to do it, and we can beat him on the ground. We have proved it, and at sea and in the skies. And we ramp up production of weapons. We achieved economic growth in Ukraine. Our GDP is moving up despite the war, plus more than 5% last year. And we got the decision on EU accession negotiations, and we are normalizing the idea that the aggression can be defeated, even Putin's aggressions, which have been ongoing for 10 years and more. And now we can say, don't escalate to all who doubt, to all who want to reduce support. And in this warning, we will be absolutely correct, because every reduction in pressure on the aggressor adds years to the war. But every investment in the confidence of the defender shortens the war. We must make it possible to answer the most important question. The war will end with a just and stable peace. And I want you to be the part of this peace, starting from right now, to bring the peace closer. And we need you in Ukraine to build, to reconstruct, to restore our lives. Each of you. Bueno, ya ahora, en este caso, si antes realizaba el ofrecimiento de la vida de los ucranianos y las ucranianas, ahora ya está presentando la oferta de la reconstrucción a los grandes popes del capitalismo internacional, a las clases dominantes del mundo, bueno, presenta la oferta. Pueden realizar negocios una vez destruido el país en la reconstrucción. Además, esto de ya comenzamos la reconstrucción de la economía completamente destruida, ya parecemos encaminados a la victoria, todo un delirio, todo un delirio. Can be even more successful with Ukraine. And these days, right here, in such beautiful country, in Switzerland, we have made a key political contribution to the possibility of ending the war. There was the most representative meeting of national security advisors regarding the implementation of the peace formula,
more than 80 countries and international institutions were represented. Bueno, esa, la fórmula, una referencia a la reunión hecha unas horas antes alrededor de la fórmula de paz de Ucrania. Fórmula de paz, nada, sencillamente un pliego de condiciones maximalistas sin ninguna capacidad de realización. Bueno, ahora vamos a presentar algo sobre eso, pero esa la referencia de Yesterday, Zelensky. I had very productive negotiation with the president of Switzerland and discussing the possibility of holding a summit at the leaders level in Switzerland. The first summit, the Global Peace Summit. Today, our teams have already begun work on organization such a summit, not the World War III, but the Global Peace Summit. And I invite every leader and country that respects peace and international law to join us. Together, we can answer any crucial questions, and it will be the best answers. Peace must be the answer. Thank you for your invitation, and thank you for attention. Slava Ukraini. Thank you. Bueno, aplausos moderados, bastante apocados, un discurso de un discurso caracterizado por el guerrerismo, por la radicalidad, por el llamado a la entrega de más armamento, la demanda de mayor fiereza en el combate, pero al final redondea con la paz. La paz debe representar la respuesta después de haber recordado este encuentro, esta fórmula de paz en el cual básicamente no participa Rusia. Quiere una fórmula de paz sin que participe Rusia, sin que participe la otra parte en el conflicto. Es una paz un poco extraña, ¿no? Una paz en la cual solo participa una de las partes y para colmo participa la parte perdedora. Esto como si después de la Segunda Guerra Mundial o poco antes de su final los nazis hubieran comenzado en Berlín completamente destruida, bombardeada. Bueno, en el búnker, Adolfito hubiera comenzado una reunión para una fórmula de paz. Claro, en la fórmula de paz no participaban los aliados, la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia, Reino Unido. Ellos directamente no participaban y participaban solamente ellos, los nazis perdedores, ¿no? ¿Qué tipo de fórmula de paz posible así? Un delirio, sin la otra parte y menos aún si la otra parte era ganadora. Bueno, pero la referencia a la paz al final. Bueno, de comedia de terror, de comedia terrorífica. Y por cierto, a propósito de esta fórmula de paz, y antes de presentar esto muy rápido, recuerden, demoledores, acompañarnos por favor con el like. Nos ayuda contra la censura. Recuerden lo sucedido en la última transmisión desmonetizada en directo. Y nos ayuda a la difusión de los videos también. Acompáñennos además en Facebook, en Instagram. Pronto vamos a comenzar con la publicación de muchos cortos, de muchos shorts, así que todo eso lo vamos a presentar en los próximos días. Acompáñennos con eso también. Aquí lo mencionado, la fórmula de paz anunciada. Atención a esto, esto anunciado en anunciado en diciembre, esto en alemán, vamos a presentarlo en español, naturalmente, por aquí. Ahí, ¿verdad? Debería aparecer en español. Claro. Un segundito, porque esto no aparece en inglés, sino en alemán. Así que ahora sí. Ahora sí. Zelensky anuncia conversaciones de paz en Suiza, esto del 11 de diciembre. En enero, Zelensky anunció sorprendentemente que trabajará en Suiza, ahora en la conferencia, en el foro de Davos, el Foro Económico Mundial, en una fórmula de paz común para Ucrania. Es probable que las conversaciones se lleven a cabo al margen del Foro Económico Mundial. Sí, efectivamente. Bueno, esto de hace un mes, con el anuncio de Zelensky respecto a esto, y esto del día de hoy o de ayer, atención ahora a esto, cuán exitosas estas conversaciones, este foro
para la paz, esta fórmula para la paz. Atención a esto, esto ya publicado hoy, aquí, en Bloomberg, nada más y nada menos, antirruso por demás, esto publicado ya hoy. Política, las conversaciones sobre el plan de paz para Ucrania en Davos terminan sin un camino claro a seguir. Más de 80 países y grupos asisten a la cuarta reunión de la serie. Zelensky asistirá al foro de Davos mientras la ayuda se estanca en Estados Unidos y en la Unión Europea del día 14 de enero. Ya de hace unos días. Así que la fórmula de paz propuesta ya vetusta, ya caída, ya sin ningún sentido, una vez más. En un acuerdo de paz deben participar todas las partes en el conflicto, no solamente una de las partes, y menos aún si esa es la parte perdedora, ¿sí? Bueno, como frutillita para el cierre de esto, demoledores y demoledoras, quizás a Zelensky aquí en un momento, esto, para mí acá Zelensky con intereses personales, monetarios, acá de repente Zelensky como un vendedor de sistemas de armas estadounidenses, más concretamente de la principal empresa armamentística del mundo, Raytheon. Por cierto, recuerden cómo llaman a Lloyd Austin, el secretario de Defensa estadounidense, lo llaman los amigos Lloyd Raytheon Austin por su participación en la junta directiva de Raytheon, esto de participar, por un lado participar en el gobierno y por otro lado participar en una empresa. Aquí Zelensky... Esto en la misma conferencia, después en las preguntas y respuestas, básicamente con publicidad de los sistemas Patriot. Atención a esto, ¿eh? Ahora la traducción mía. Cuando hablamos de sistemas de defensa, bueno, miren, debo inclinarme profundamente a los creadores del Patriot. No hay ningún sistema como ese en el mundo que puede derribar a cualquier misil regular o balístico, cualquier arma rusa. Para ser franco, los test del Patriot, que tienen varias variantes, Patriot Pack 2, Pack 3, distintos niveles, todos los Patriot modernos, sus tests, sus evaluaciones no son nada comparados a lo que sucedió en la guerra en Ucrania. Y es realmente el sistema de armas más poderoso en el mundo hoy en día. Los rusos están en shock, están choqueados, están en choque. Y francamente nosotros también por la enorme efectividad de este sistema. Básicamente, en esto los estadounidenses a esto lo llaman el pitch, ¿no? Cuando quieren la presentación, un discurso sobre un producto, como la venta de algo, un pitch de algo, ¿no? Como una oferta propagandística de algo. Bueno, él en la venta de los sistemas Patriot, por cierto, con muchísimos problemas y, en mi opinión, en esta guerra con una efectividad prácticamente nula, ¿sí? Todas las estadísticas, las informaciones brindadas por las Fuerzas Armadas ucranianas respecto a derribos, bueno, al principio presentaban todos los misiles derribados, después el 90%, después el 70%, ya en las últimas menos del 50%. Para mí no están realizando derribos directamente, ¿sí? Lanzados 100 misiles y prácticamente los 100 misiles en el blanco. Esas las evidencias hasta ahora, sin recordar naturalmente a los quinzales no derribables por su velocidad hipersónica, ¿sí? Bueno, demoledores, demoledoras, larga sesión del día de hoy. Recuerden una vez más acompañarnos con el like, acompañarnos en Instagram, en Facebook, si quieren también a través de Rumble, ahí también presentamos todas nuestras transmisiones. Y si nos pueden ayudar naturalmente con una membresía o a través de PayPal, bienvenido. De lo contrario, solamente clic en el pulgarcito arriba, en el like
y en suscribir, y para nosotros eso ya representa el mundo. Además, también, si quieren ayudarnos con la consolidación de nuestro canal de respaldo, Demoliendo Mitos de la Política 2.0, el enlace aparece abajo. Esa es nuestra forma de lucha contra la censura, un canal alternativo de comunicación entre todos nosotros. Demoledores, demoledoras, hasta la próxima transmisión. Los quiero mucho y hasta prontito. Chau, chau.